Capítulo 3. Historia y doctrina. Del libro La medicina natural al alcance de todos. El naturismo es tan antiguo como la creación, pero solo ha llegado a tomar importancia en nuestros días para defender a la humanidad de la ofensiva diabólica de la teoría microbiana, que atribuye a los microbios la causa de las dolencias del hombre. Manuel Esaeta Charán. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de la historia, parece que de cómo llegamos todos a creerle a la, dice aquí, ofensiva diabólica, teoría microbiana que atribuye que, bueno, la causa es que son los microbios. La medicina natural o ciencia de la salud nació con el hombre y fue predicada por los sacerdotes egipcios y caldeos. También la cultivaron los filósofos de la antigüedad. Fíjate, ahí estamos comenzando. La salud, la medicina natural comenzó con el tema de los sacerdotes egipcios. También con los filósofos de hace muchos años. Entonces, Hipócrates formuló las reglas del verdadero arte de curar, cuya clave, expresada en su clásica frase natura medicatrix, o sea, la naturaleza es la que cura, natura medicatrix. Ha sido olvidada por los profesionales en su actuación antinatural que conduce al emboticamiento y mutilación del cuerpo. La acción tóxica de los venenos de botica es precisamente la gente que deprime y anula la fuerza curativa natural que posee todo organismo, llegando a paralizarla e impedir toda reacción salvadora. La mutilación de las entrañas también hace imposible restablecer a la normalidad funcional del organismo, vale decir la salud. Las fuerzas de la naturaleza no mandan ya en el cuerpo que está pues bajo la acción medicamentosa, o sea, con tantos medicamentos ya la naturaleza del cuerpo, la inteligencia se duerme, lo que explica que con drogas se suprimen los síntomas que siempre constituyen defensa orgánica. Frente a las actividades médicas de los filósofos y sacerdotes que actuaban en plena luz, los hechiceros crearon un arte diabólico, misterioso y a la sombra. En lugar de los agentes, ya sabes, naturales, de que se servían los médicos filósofos, a sus enfermos, los hechiceros prescribían sustancias tóxicas, estimulantes, calmantes a base de ponzoñosas, de serpientes y de sapos, excrementos y otras inmundicias que preparaban con maestría y en forma que disimulaba su repugnante naturaleza. Bueno, estos venenos actuaban calmando o excitando los síntomas del desarreglo orgánico, pero dejando en pie su causa, lo que solo cambiaba de manifestaciones, o sea, desarreglo orgánico y solo hacía que, bueno, vamos a arreglar acá, ya se descompuso otra parte del cuerpo. Tenemos así explicado el origen de las dos medicinas que, según el doctor Paul Carton, se disputan la atención de los enfermos, medicina blanca o filosófica y medicina negra o de hechiceros. Preparados opoterápicos a base de extractos glandulares, vacunas y sueros de cultivo de microbios y humores corrompidos, nada tienen que envidiar las inmundas medicinas de los hechiceros. Y aquí hay una nota del autor al final de la palabra hechiceros. Últimamente la prensa ha dado cuenta de experiencias realizadas por eminencias médicas de Europa destinadas a curar el cáncer con la ponzoñosa serpiente cobra. El doctor Federico Puga, así se llama Federico Puga Born, B-O-R-N-E, presidente de la Sociedad Científica de Chile, ha recomendado inyectar el veneno de la araña Lacrodictus a los leprosos de Pascún. Y bueno, aquí nos habla de cómo no está de acuerdo con tantas cosas que te alejan de la naturalidad del cuerpo y de su propio sistema inteligente de curación. Dice así: contra esta falsa medicina tenían que venir una reacción para salvar a la humanidad de falsos protectores. Esa reacción está en plena actividad hoy en día, pero ella no ha salido a las filas de los facultativos, sino del campo de los enfermos. Enfermos fueron Preisnitz, Kneip, Cugne, Rickley, Just, Padre Tadeo y también el autor de estas líneas. La información completa sobre la vida, métodos de curación y enseñanzas de estos maestros lo encontrará el lector en nuestra obra La salud por la naturaleza. Ese lo vamos a leer después. Bueno, aquí habla de que pues todos los que hablaron de salud fueron enfermos y cómo se curaron. Este autor parece que sí tuvo una o dos enfermedades que ya lo habían dado por muerto y se curó por esto que está hablando. La comprobación personal del fracaso de la medicina, que pretende restablecer la salud con tóxicos de farmacia, agentes de laboratorio y con sangrientas intervenciones quirúrgicas, llevó a estos maestros rebeldes a buscar el camino de la verdadera salud con las propias luces de su razón.
pasando por encima de los prejuicios, pasando por encima de la rutina y también del fanatismo médico. A muchos de estos personajes les querían, pues los tenían en cierta persecución. ¿Por qué? Porque pues es que sí estaban mucho en contra del sistema. El éxito obtenido por la experiencia y al margen de lo consagrado oficialmente como científico ha sido pues la razón de ser una ciencia de verdad que cada día se prestigia más con sus éxitos a la cabecera de los enfermos, para los cuales la ciencia medicamentosa y quirúrgica infectuosamente había agotado ya sus recursos. La medicina creada por los enfermos se levanta liberadora frente a la medicina inventada por los profesionales, sin más base que teorías acomodaticias tan absurdas como ridículas. Acomodaticias, nunca había leído esa palabra, acomodaticias. Acomodaticio, acomodaticia, acomodadizo, que a todo se aviene fácilmente. Dice entonces así: es natural el antagonismo de estos sistemas porque el interés del médico y el del enfermo van por caminos opuestos, ya que por lo común el primero prospera a expensas del segundo. La medicina universitaria es una profesión de carácter económico. O sea, bueno, aquí, estas son palabras muy fuertes, ¿no? Imagínate llegar a una facultad, a la de tu estado, de tu país, y decir, la medicina creada por los... No, la medicina universitaria es una profesión de carácter económico, inadecuada para satisfacer las necesidades del enfermo, que necesita por sí mismo controlar y defender su propia normalidad funcional, que es la salud integral de su cuerpo. Consciente de lo deleznable e ilógico del caudal de sus conocimientos y necesitando imponer una autoridad y prestigio sin base real, la medicina facultativa se ha organizado en asociaciones férreamente disciplinadas, no solo en cada país, sino también en el campo internacional. La fuerza de la asociación suple, pues, el poder de la ciencia que falta. Ante este poder, la asociación de intereses, en complicidad con la ignorancia y fanatismo del público, el individuo se encuentra sin amparo e impotente para salvaguardar su salud y su vida. Incluso los gobiernos se sienten dirigidos y dominados por estos intereses organizados que reclaman protección y recursos cuantiosos en nombre de la salud pública, entre comillas, a la que jamás podrá servir empleando agentes de muerte como tóxicos, bisturí, rayos X o radio. Recordemos que el autor no está nada de acuerdo en utilizar todas estas cosas. O sea, tampoco vayas a decir, ay, es que está muy mal. No, pues, escuchemos y eduquémonos. Pero también no vas a decir, no, claro, los bisturís. Sí, pues, pero cuando ahí sí necesitas ayuda, por algo están las cosas. Entonces hay que, hay que sí no demeritar la ciencia y lo que hemos avanzado, pero simplemente aquí sí te tratan, sí estamos en la observación, el punto de vista de es que te puedes curar y regular tu propio sistema bajo fíjate cómo habla del aire, del agua, de la piel, de descansar, de estar alegres. Es que es eso, y lo estuvo mencionando en el episodio anterior. La manera de que se puedan curar es simplemente previniendo. O sea, es que no hay necesidad de enfermarse, dice, no hay enfermedad, solo enfermos. Por eso estas palabras tan fuertes. Doctrina térmica de la salud. Vámonos a esto. Este concepto es enunciado por primera vez en el campo de la salud humana y tiene la siguiente historia. Esta es la doctrina térmica de la salud. De hecho, el libro se basa en esto. Vamos a ver de dónde viene y cómo es que nos dicen esta información, cómo es que nos la dan. Corría el año 1899, cuando entré a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, dirigida entonces por el Dr. Paul Hammer. Entre otros, recuerdo a mis maestros David Benavente, de Anatomía, Dr. Adeodato García Valenzuela, de Química, y Dr. Enrique, de Física. Y de mis compañeros, después, eminentes médicos, doctores Vargas Salcedo, Díaz Lira, Guigliotto, etc. Víctima de las llamadas enfermedades sociales, me vi obligado a interrumpir mis estudios médicos, que no reanudé después cuando me di cuenta del fracaso de la medicina para restablecer la salud. Durante largos años fui tratado por profesores y especialistas de Santiago, con cuyos dispendiosos servicios solo obtuve agravar mis dolencias que fueron complicándose cada año. Ante tanto fracaso de la llamada ciencia médica, me di por vencido en mi empeño de librarme de mis males que me hacían intolerable la vida y luego ya me resigné a morir a corto plazo. Mira, no nos vayamos lejos. Acuérdate en tu país cómo está el sistema de salud, cómo está el seguro de salud.
Al menos acá en mi país sí escuchamos siempre, bueno, usualmente en Latinoamérica, ¿no? El sistema público de salud. Ya hemos escuchado tantas veces cosas como por ejemplo, que la cita es dentro de un año, que fue para que le dieran, para que lo curaran, y llevan 3 o 4 años todavía yendo según a curarse, y pues obviamente no ha funcionado. Recuerda eso, porque parece que este libro se escribió hace ya más de 100 años, pero bueno, todavía aplica por algo. Huyendo de mí mismo, llegué un verano a un pueblo del sur de Chile y la víspera de mi regreso a la capital. En esta víspera, un monje capuchino tropezó conmigo a la salida del hotel que habitaba y, mirándome fijamente, me interrogó. ¿Has venido a verme? No, padre, contesté. Anda a mi consulta porque estás muy enfermo, agregó él. Era el padre Tadeo que, sin buscarlo, la divina providencia ponía en mi camino para salvarme la vida. Abatiendo el orgullo profesional que a los alumnos se les inculca en la escuela de medicina, me presenté a la consulta de padre Tadeo, quien, observando mi garganta, me dijo: da gracias a Dios de estar aquí, porque estás tan enfermo que si no sigues mi tratamiento te vas a morir muy luego. A pesar de comprender la gran verdad de este juicio, sintiendo que cada noche era la última de mi vida, le manifesté que tenía en mi poder certificados de exámenes de mis profesores que establecían la ausencia de microbios de la infección sifilítica en mi cuerpo, o tenía sífilis en mi cuerpo, y que ahora era solo víctima de neurastenia. ¿Te equivocas tú? Y se equivocan los médicos. La enfermedad la tienes en la sangre, me replicó el padre. Recibí la receta que prescribía paseo a pie desnudo por el rocío del pasto al salir el sol, frotaciones y chorros de agua fría a distintas horas, envolturas húmedas de todo el cuerpo, alternando con vapores de cajón, excursiones con ascensión de cerros, etc. Básicamente lo mandó a la naturaleza. Aun cuando me parecía difícil que con estas originales prácticas pudiera recuperar mi perdida salud, me sometí a ellas con puntualidad y constancia. Antes de 15 días de este tratamiento, para mí se abrió un horizonte de felicidad y bienestar desconocido, pero al mismo tiempo apareció abundante flujo uretral que los médicos me habían curado años anteriores, sofocando su expulsión del cuerpo y obligando a a retener esas materias corrompidas que me causaron inflamación prostática, estrechez de la uretra y hasta retención de la orina. Mira, tenía mucho tema en su chakra sexual. También se me hincharon los ganglios de las ingles, axilas y cuello, apareciendo además erupciones y llagas en todo mi cuerpo. Úrale, órale. Con estas novedades volví a la consulta y le dije: me estoy muriendo, padre. Vea lo que me pasa. Estás salvado. Ahora vas a expulsar la enfermedad que los médicos te echaron en la sangre, fue su respuesta. Más de un año estuvo mi cuerpo eliminando pus por la uretra, llagas y postemas, sin notar ninguna complicación y sintiendo cada día la felicidad de vivir nunca antes conocida, la que a Dios gracias conservo hasta la fecha, que tengo 77 años de edad. Qué significativo que a sus 7 años de edad esté escribiendo estas palabras. Ante la elocuencia de estos hechos, me di cuenta de que los fármacos eran incapaces de devolver la salud perdida y que ésta solo podía mantenerse y recuperarse mediante la acción de los agentes vitales que ofrece la naturaleza en el aire, la luz, el sol, el agua fría, la tierra, frutas y vegetales crudos. Tomé entonces la resolución de dedicar mi vida entera al estudio, práctica y difusión de la verdad en cuanto a salud se refiere, la que providencialmente había llegado a conocer al margen de la medicina facultativa. Qué interesante que desde que nació este hombre, él ya venía del estudio de la medicina, pero algo pasó y cayó en enfermedad, fíjate. O sea, él tenía algo en la sangre justo. Miren quién nos entrega este material, qué importante. Durante 9 años, seguí a su lado las sabias enseñanzas y prácticas del padre Tadeo de Wiesent. Habiendo abandonado Chile, este sabio capuchín alemán, para ir a curar a los leprosos de Colombia. Wow, habiendo abandonado Chile, este sabio capuchino alemán, para ir a curar a los leprosos de Colombia, me dediqué a estudiar las obras de sus maestros, especialmente del célebre cura de Woerishofen, Monseñor Sebastián Kneipp. Vamos a ver un poquito de él nada más aquí rápido. Sebastián Kneipp, entonces vamos a verlo. Sebastián, sacerdote alemán. Sacerdote y médico naturista, fue uno de los precursores de la hidroterapia y de la medicina natural en la época del renacimiento de la balneoterapia. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Bueno,
popularizó la hidroterapia, predicaba el llevar una vida sencilla y un hecho importante fue que añadió a las prácticas naturistas el uso de la tierra y las plantas medicinales inofensivas. Pues claro, es que las plantas tienen... Es que la medicina viene de la tierra, o sea, ¿por qué hemos estado viendo otro lado? ¿Por qué hemos estado viendo otro lado? ¿Cómo concebí la doctrina térmica? La salvadora experiencia del sistema Knape me llevó al estudio de los otros grandes maestros, Priesnitz, Kuhne, Rickley, Just, Bills, Neuns, Lost, Angelatz, Almícar de Sousa, Vander, Vidaurrázaga, etc. Sin embargo, no encontré en estos geniales intuitivos de la doctrina filosófica que explicara la recuperación de mi salud y aunara los puntos de vista por ellos expuestos. En este empeño de muchos años conocí felizmente la iriología, la lectura del iris. El estudio de numerosas obras sobre este tema me llevó a la conclusión de que nada aprovechable había en el examen del iris de los ojos, haciéndolo con criterio anatómico o patológico. En cambio, la idea que como fruto de mis observaciones y experiencias se despertó y arraigó progresivamente en mí, me llevó a formular mi doctrina térmica como base de normalidad en el funcionamiento del cuerpo humano. Esta idea fue cada día comprobándose con el examen del iris de los ojos de miles de enfermos y sanos, que en el transcurso de más de 40 años he podido observar. Nació así mi doctrina térmica, que viene a ser la piedra angular que fundamenta en forma evidente los diversos sistemas de los geniales intuitivos que han dado la vida y dado vida al naturismo y la vida al naturismo universal y explica sus éxitos. Como lo expongo en mi libro, El iris de tus ojos revela tu salud, mi doctrina térmica por primera vez en la historia saca el problema de la salud del trillado campo de la patología y terapéutica, en que hasta la fecha se ha debatido en el mundo, y lo coloca en el terreno de la temperatura. Este nuevo concepto que conquistará el campo de la salud viene a dar fisionomía propia al naturismo, sacándolo del actual confusionismo y anarquía. A la luz de mi doctrina, el público sabrá a qué atenerse, porque quedan bien deslindados los campos de la alopatía con sus teorías convencionales y el naturismo con su doctrina térmica, perfectamente bien comprobada por el iris de los ojos humanos y sólidamente fundamentada y demostrada por las leyes de la naturaleza. Bueno, fíjate qué impresionante. A mí siempre me ha interesado mucho el tema del iris. Yo sé que leeré el iris en un futuro. Es algo tan interesante. Nuestros ojos, hermanos, o sea, ponte a pensar, los ojos, tus ojos, claro que tus ojos tienen información. O sea, ¿cómo puede haber gente que esto no es real? ¿Cómo puede haber gente que demerita la obra de Dios? La obra donde somos, todo es anatómicamente, todo es anatómicamente, te diría que calculado, pero incalculable. O sea, es que la inteligencia de todo el ser y nuestros ojos, todo lo que representa, imagínate a nivel espiritual ahora, qué información traerá. Y la ideología es muy interesante. Y bueno, la vida civilizada lleva al hombre al desequilibrio de las temperaturas de su cuerpo. Vuelvo a leer esto. La vida civilizada lleva al hombre al desequilibrio de las temperaturas de su cuerpo, afibrando diariamente sus entrañas con la cocina y debilitando el calor de su piel con ropas y abrigos inadecuados. De aquí el origen de todo desarreglo funcional que se inicia con resfriados e indigestiones. Y bueno, esto me encanta porque, fíjate, esto es un curso de naturaleza, o sea, de medicina natural, de la naturaleza del hombre. Y bueno, yo creo que es importante e interesante saber, ok, ¿de dónde viene lo que voy a aprender? ¿Quién hizo esto? ¿Cuál es la historia cuando me la pregunten? Porque nos que estamos comenzando y en la página 500 tenemos más información. La vida civilizada lleva al hombre al desequilibrio de las temperaturas de su cuerpo. Con razón, Kuhne, Kuhne, vamos a ver quién es Kuhne, porque no quiero estar hable. Kuhne. Vamos a ver. William Friedrich Kuhne, no creo que se pronuncie así, fue un fisiólogo alemán. A ver, Kuhne, medicina natural. Louis Kuhne, ahí está, fue un naturópata alemán conocido principalmente por sus métodos de hidroterapia con agua fría que pretendían mejorar las funciones de desintoxicación del cuerpo mediante la estimulación del abdomen inferior. Es que el cuerpo humano tiene tantos secretos, tanta cosa, o sea, qué hermoso lo que estamos leyendo. Bueno, con razón Kuhne afirmó que no existe enfermo, sino fiebre interna. Esto es digno de anotarse. Kuhne no afirmó no existe enfermo, sino fiebre interna. Y Knape descubrió que toda alteración de la salud era consecuencia de piel frágil e inactiva.
Esto implica por qué los sistemas naturistas en uso se dirigen a conservar o restablecer la salud, unos fortificando la piel con aplicaciones frías y otros refrescando las entrañas del sujeto con baños derivativos del bajo vientre. Pues claro, lo que acabamos de leer ahorita de Cugne. Bien, vuelvo a leer esto. Esto implica por qué los sistemas naturistas en uso se dirigen a conservar, restablecer la salud, unos fortificando la piel, o sea, hacen fuerte la piel con las aplicaciones frías y otros la refrescan las entrañas del sujeto con baños derivativos del bajo vientre, aplicaciones de lodo y dieta refrescante de frutas o ensaladas crudas. Bueno, según esto, los distintos sistemas naturistas de hidrópatas, fisiatras, trofólogos. A ver, ¿qué es un fisiatra? ¿Qué es un fisiatra? Estamos hable y hable. Fisiatra, significado. Fisiatra, profesional de la medicina que tiene formación especial en medicina física. La medicina física se ocupa de la prevención y el tratamiento de enfermedades o lesiones con métodos físicos, con el uso de ejercicios o máquinas. Bueno, aquí dice, según esto, los distintos sistemas naturistas de hidrópatas, trabajan con el agua, fisiatras, profesionales de la medicina que tienen formación especial en medicina física, y trofólogos. ¿Qué es un trofólogo? Vinimos a aprender. Disculpen si no estoy leyéndolo todo completo así de corrido, pero pues es que hay que aprender. La trofología afirma estudiar los géneros de alimentos. Eso me encanta. Las personas autodenominadas trofólogos afirman saber en qué orden comer las distintas ingestiones diarias, cómo mezclar alimentos y cuáles de sus características se pueden utilizar como factores de medicina preventiva. Es decir, no podemos cruzar. Estamos comiendo uvas, no puedes comer una mandarina. Estamos comiendo naranja, no vas a comerte una piña junto con otra cosa. Entonces, sí nos habla esto, trofología. Vamos a ver de dónde viene la palabra trofología. Vamos a ver ¿cómo se llama? Trofología, el significado de la etimología. La trofología. No me la está mostrando. Trofología. Bueno, el significado de trofología es afirmar los estudios, aquel que estudia los géneros de los alimentos. Ciencia que nos enseña a alimentarnos según las necesidades de nuestro cuerpo. Eso me encanta. Bien, continuamos. Trofólogos, nudistas, dietistas. Ok, nos vamos a seguir metiendo para allá. Vegetarianos, etc. Obtienen sus éxitos actuando sobre las temperaturas del cuerpo, pero en forma rutinaria que conduce al curanderismo. Sí. En cambio, mi doctrina térmica permite establecer por el examen del iris la necesidad que existe en todo enfermo de afiebrar su piel y refrescar sus entrañas. Esta doble finalidad es siempre preciso realizarla para obtener la normalidad funcional del organismo. Vale decir su salud integral. Es, pues, siempre y en todo caso un solo objeto el que debe obtenerse y solo varía la intensidad de las aplicaciones adecuadas para cada caso, de acuerdo con las necesidades que se descubren en el iris y con las condiciones personales del sujeto. Mi doctrina térmica viene a complementar los aforismos ya conocidos como fundamentales en la ciencia de la salud. Así tenemos que no hay enfermedades, sino enfermos, o sea, individuos faltos de salud por desequilibrio térmico del cuerpo en grado variable. Aquí está comprobada la unidad de las enfermedades. Además, la naturaleza es la que cura. Para que eso sea posible, es menester colocar el cuerpo en equilibrio térmico. Ya empezamos a aprender de lo que está en la propuesta de nuestro hermano. La naturaleza es la que cura. Sí. Si quieres que eso sea posible, es menester colocar el cuerpo en equilibrio térmico. Según el primero de estos conceptos, la patología es inútil, convencionalismo y, de acuerdo con el segundo, se niega la necesidad y eficacia de la terapéutica. Ok. Tenemos pues que el problema de la salud se ha convertido en una cuestión térmica. O sea, es algo del calorcito del cuerpo, de cómo está nuestro cuerpo, debido a la vida civilizada que desequilibra las temperaturas del cuerpo, alterando con ello la normalidad funcional del organismo, vale decir, causando el estado del enfermo. La ignorancia de mi doctrina térmica ha conducido al error de que muchos autores naturistas hablan de infecciones, fagocitosis y acción microbiana. Fagocitosis, vamos a ver qué es la fagocitosis. Ya me imagino que es, pero igual, fagocitosis. Captura de partículas microscópicas que realizan ciertas células con fines alimenticios o de defensa mediante la emisión de pseudópodos. Fagocitosis.
Las sustancias químicas también atraen glóbulos blancos que se comen los microorganismos, células muertas o dañadas. El proceso mediante el cual estos glóbulos blancos rodean, engullen y destruyen sustancias extrañas es llamado fagocitosis. Ok. Entonces, aquí estamos leyendo. Estamos en... Aquí. La ignorancia de mi doctrina térmica ha conducido al error de que muchos autores naturistas hablan de, ignorancia de la doctrina térmica. Entonces él está hablando de la comunidad de médicos donde dice, bueno, es que ha conducido al error de que muchos autores naturistas hablan de infecciones, hablan de fagocitosis. Vamos a explicar la fagocitosis. Es cuando unas células especiales de tu cuerpo se comen a los microbios para que no te enfermes. Es parte del sistema inmunológico, tu ejército de defensa. Bien explicado, fagocitosis. Imagina que en tu cuerpo tienes soldaditos invisibles llamados fagocitos. Esos soldados están ahí para protegerte de cualquier cosa mala que entre, como microbios, bacterias o suciedad. Cada uno de esos bichos malos entra. El fagocito los detecta, o sea, el soldadito, corre hacia él, lo abraza muy fuerte y se lo come. Sí, literal, lo traga y lo deshace por dentro como si fuera una papilla. Es como si tuvieras un superhéroe microscópico en tu cuerpo que dice, aquí nada puede enfermar al ser humano, y se lanza al ataque. Qué interesante. Estamos aprendiendo. Muy bien, que me encanta. Dice, y acción microbiana. Sin embargo, caen en la contradicción de condenar drogas, sueros, vacunas, etcétera, que tienen por objetivo curar sobre esos microbios. Sin darse cuenta, toda la terapia naturista ha justificado mi doctrina térmica, sin haber sido antes expuesta, ya que su arma principal es el agua fría en el tratamiento de los enfermos. Lógicamente, este elemento es incapaz de matar microbios, pero es indispensable para normalizar las temperaturas del cuerpo, siempre víctima de fiebre o calentura. O sea, volvemos a lo térmico. Aceptada mi doctrina térmica, la higiene se reduce a mantener el cuerpo en equilibrio térmico mediante el cumplimiento de la ley natural. O sea, estamos hablando de lo que estamos estudiando. Ponle atención. La higiene se reduce a mantener el cuerpo en equilibrio térmico mediante cumpliendo ley natural, y todo procedimiento curativo debe dirigirse a restablecer dicho equilibrio, afiebrando la piel del enfermo y refrescando sus entrañas. De acuerdo con las revelaciones del iris de los ojos, que siempre acusa variable congestión digestiva y deficiente calor de la piel del sujeto. Esto me encanta. Ya empezamos poco a poco a hablar de la iris de los ojos. Mira, vuelvo a leer esto con más tranquilidad. Dice, de acuerdo con las revelaciones del iris de los ojos, que siempre acusa variable congestión digestiva y deficiente calor de la piel del sujeto. El iris de los ojos. Dice siempre, ¿eh? Dice siempre. Debidamente probada en mis obras, la verdad de mi doctrina térmica, como solución del problema de la salud del hombre, solo falta difundirla al máximo para que llegue al conocimiento de las masas como bandera de redención liberadora de la esclavitud moderna impuesta por la tiranía médica, cuyos intereses prosperan a la sombra de la ignorancia en cuanto a salud se refiere. Así, como toda la fuerza y organización de la medicina profesional se fundamenta y ampara en la teoría microbiana, la fuerza y organización del naturismo debe fundamentarse en mi doctrina térmica. Sobre esta base, absolutamente inamovible y científica, debemos emprender la conquista de la salud, presentando un frente unido que permita vencer el error, ilustrando al público sobre la superioridad de nuestros principios y procedimientos para alcanzar los beneficios de la salud individual y colectiva. Ahora, volviendo a mi caso personal, el desengaño experimentado en carne propia me obligó a darle espalda a la medicina y me llevó al estudio de las leyes, hasta obtener mi título de abogado en el año 1904. Pero el destino había determinado que mi profesión, sin ejercerse ante los tribunales de justicia, se dedicará a la defensa de los derechos a la salud y a la vida de mis semejantes. Tal vez los condenados a muerte por la medicina necesitan la intervención de un abogado para salvar su existencia. Termino defendiendo. Doctrina térmica es la que enseña al hombre a mantener o recuperar su salud mediante el equilibrio de las temperaturas interna y externa de su cuerpo. Esta doctrina es ciencia de la salud al margen de la medicina. Termino definiendo. Volvemos a leer lo que estamos aprendiendo. Doctrina térmica es la que enseña al hombre a mantener su salud, recuperar su salud, equilibrando las temperaturas interna y externa del cuerpo. Esta doctrina es ciencia de la salud al margen de la medicina. Desarreglo funcional del organismo por desequilibrio térmico del cuerpo.
Vuelvo a leer este título para que se entienda de qué vamos a hablar. Desarreglo funcional del organismo por desequilibrio térmico del cuerpo. Este es el fenómeno característico del estado de enfermo sin distinción de nombres o síntomas. Siguiendo a Priesnitz, padre de la hidroterapia, Kneipp, con sus baños fríos que despiertan la reacción térmica de la piel, produce sobre ella fiebre artificial y así directamente refresca y descongestiona también las entrañas afiebradas en todo enfermo. Se restablece así el equilibrio térmico que precisa conseguir el cuerpo para estar sano, es decir, para funcionar normalmente. Con sus baños fríos del bajo vientre, Kuhne refresca el interior de la cavidad abdominal e indirectamente restablece también el calor normal de la piel a donde afluye la sangre que se desaloja del interior del cuerpo, obteniéndose así también el equilibrio térmico indispensable para la normalidad funcional del organismo. Resultados análogos se consiguen con los baños fríos de aire de Rickley, con los fajados de barro de Hust y con los baños de vapor y sol en combinación con aplicaciones frías, o sea, con el lavado de la sangre. Mientras Kuhne se dirige a combatir la fiebre interna, punto de partida y apoyo de toda dolencia, y Kneipp a hacer reaccionar la piel fría e inactiva en todo enfermo, mi doctrina enseña a combatir conjuntamente la fiebre interna y el frío exterior del cuerpo, refrescando el interior del vientre y despertando el calor natural de la piel. O sea, todo esto se basa en los elementos agua, aire, tierra, fuego y temperatura. De aquí que el arte de conservar y restablecer la salud es cuestión de temperaturas y no de medicamentos, hierbas, homeopatía, cirugía, masajes, aplicaciones eléctricas, rayos X o radio. El arte de conservar y restablecer la salud es cuestión de temperaturas, no de rayos X, de aplicaciones eléctricas, no de homeopatía, no de hierbas. Es restablecer la cuestión de la temperatura. Definamos desde luego lo que se entiende por fiebre según mi doctrina térmica. Ok, fiebre o calentura es fenómeno de naturaleza inflamatoria y congestiva. Se origina por reacción nerviosa y circulatoria cuando los nervios son irritados o sometidos a trabajar más de lo normal, un trabajo mayor de lo normal. Entonces, me encanta que estamos aprendiendo de la fiebre, del calor. Ok, si van a aprender y estamos hablando del calor y hablamos de la fiebre, les voy a explicar qué es la fiebre según la doctrina térmica. Fiebre o calentura es fenómeno de naturaleza inflamatoria y congestiva. Se origina por reacción nerviosa y circulatoria cuando los nervios son irritados o sometidos a trabajo mayor que lo normal. El calor febril es efecto de la reacción nerviosa y circulatoria. El calor febril es efecto de la reacción nerviosa y circulatoria. La enfermedad, o sea, la falta de salud, no es obra del demonio ni del microbio, sino que en todo caso es desarreglo funcional por fiebre gastrointestinal, como en grado variable lo revela el iris de los ojos de todo enfermo y generalmente lo confirma su pulso. Corrompiendo los alimentos, esta fiebre debilita y mata la vida por desnutrición e intoxicación progresiva de sus víctimas, como se explicará. También la fiebre interna altera o incapacita las funciones de nutrición y eliminación de los pulmones porque ella acelera la actividad del corazón y enviando la ola sanguínea con demasiada frecuencia a los pulmones, congestiona sus tejidos y estrecha la capacidad del aire en ellos. Por fin, también la fiebre interna debilita las funciones de la piel, debilita el tercer riñón y tercer pulmón porque produce anemia, es decir, deficiente circulación sanguínea en este órgano. En la misma medida que aumenta la congestión de las entrañas, o sea, todo lo que hace el calor. Es así como la fiebre interna altera la salud y mata la vida, incapacitando al cuerpo para nutrirse y desintoxicarse normalmente. Fiebre y no microbio es, pues, el enemigo que se precisa combatir en todo enfermo y en toda dolencia. Con razón los libros antiguos atribuían la muerte de sus personajes a la fiebre o calentura. ¡Wow! De ahí viene. Es corriente encontrar en ellos esta frase: se presentó la calentura y murió. En realidad se muere de fiebre y no de infecciones. Buenas digestiones y no inyecciones constituyen el recurso curativo que triunfará en toda dolencia. No olvidemos nunca que la digestión sana, ante todo, requiere temperatura normal en el aparato digestivo, como se verá. El agente que realiza la vuelta a la salud es la fuerza vital del enfermo. Esta fuerza se mantiene y activa con buenas digestiones y con actividad funcional de la piel. O sea, buenas eliminaciones, funciones ambas que requieren equilibrio de la temperatura interna y externa del cuerpo. Y bien, con mi doctrina del equilibrio térmico, como base de salud del cuerpo, por primera vez se formula en la historia de la medicina un principio fundamental que da unidad definitiva a todos los sistemas curativos naturales ya consagrados por el éxito.
Desde ahora tenemos pues la medicina natural como ciencia única y completa con doctrina filosófica que viene a establecer el verdadero concepto sobre enfermedad. Vamos a ver el tema de enfermedad, fíjate. También mi doctrina térmica a través del iris de los ojos permite dirigir el criterio del médico y obtener una investigación exacta de las necesidades que precisa satisfacer el organismo enfermo. Por fin, esta misma doctrina llevará al médico filósofo a escoger los procedimientos adecuados en cada caso para colocar al enfermo en situación de normalizar sus funciones digestiva y eliminadora mediante el restablecimiento del equilibrio térmico de su cuerpo. Como veremos, el hombre es el único ser de la creación que desequilibra las temperaturas de su cuerpo, debilitando su piel con vestidos y afiebrando sus entrañas con los esfuerzos a que somete a su aparato digestivo para elaborar alimentos inadecuados. Muy bien, resumen de mi doctrina. Y tenemos aproximadamente 20 puntos de su doctrina. Vamos a leerla, es que esto es lo que me encanta. Vamos a conocer qué doctrina vamos a conocer. No es para que tú como que digas, esta es la verdad absoluta. No, no hay algo que sea mentira, todo es verdad. Pues en la vida de alguien, para esa persona es verdad y habitamos en la verdad. Entonces, no quiero que se piense de que nada más está este libro. Faltan muchos libros de medicina natural y trabajo de la salud, no solamente este. Así que este es el libro con que usualmente uno comienza con este tipo de cuestiones. Así que simplemente quiero que absorbas de manera bien bonita todo lo que estás escuchando, sabiendo qué entra, qué podemos romper ahí para que pueda entrar, dónde podrás esperar para que después entre esa información, pero solo se pide un templo y es tu corazón, solo se pide apertura y es la de tu mente. Número 1. Salud es normalidad funcional del organismo en los procesos de nutrición y eliminación que simultáneamente se realizan por el aparato digestivo, pulmones y piel. ¡Wow! Mira, estamos viendo el número 1 el resumen de su doctrina. Y dice aquí, sin pretender inventar nada nuevo en cuanto a salud se refiere, mi doctrina establece un nuevo concepto de salud fundamentado en las revelaciones del iris de los ojos de millares de individuos observados en el espacio de más de 40 años. Bueno, según esto, con el iris de los ojos tenemos, número 1, salud es normalidad funcional del organismo en los procesos de nutrición y eliminación que simultáneamente se realizan por aparato digestivo, pulmones y piel. Toda dolencia es manifestación de falta de salud, o sea, de desarreglo funcional. De aquí que cualquiera que sea su nombre o manifestación, la enfermedad es de naturaleza funcional y no microbiana, o sea, no está funcionando algo. Solo la salud tiene carácter positivo. Toda dolencia demuestra el fenómeno negativo porque revela falta de salud en grado variable. De aquí que las enfermedades no se curan. Estas desaparecerán mediante el restablecimiento de la salud, que es normalidad funcional. Número 4. La patología es simple clasificación convencional o nomenclatura de síntomas y manifestaciones de falta de salud, vale decir, del estado del enfermo. De aquí que no hay enfermedades, solo hay enfermos. Número 5. Pero si a la enfermedad queremos darle personalidad positiva, es preciso convenir que cualquiera que sea su nombre o manifestación, toda dolencia está constituida por fiebre gastrointestinal. Escucha eso bien, o sea, préstale atención a eso que estamos escuchando. Toda, y acaba de decir, acabamos de escuchar. Toda dolencia está constituida por fiebre gastrointestinal en grado variable. Es esta fiebre la causa y también el punto de apoyo del desarreglo funcional del organismo. Vale decir, es el enemigo de la salud y única causa de muerte. No hay enfermo sin fiebre o calentura. No hay enfermo sin fiebre o calentura. Los síntomas clasificados como males diversos por la patología son simples manifestaciones de desarreglo de las funciones de nutrición y eliminación del organismo afectado. La diversidad de síntomas de falta de salud depende del sujeto, antecedentes hereditarios, su género de vida, ocupación, edad, sexo, clima, etc. Número 7. Fiebre o calentura, y no microbio, es el enemigo que hay que combatir en todo enfermo. Cualquiera que sea el nombre o manifestación de su dolencia, salvo accidente, solo se muere de fiebre. Fiebre número 8. Fiebre o calentura es un fenómeno de naturaleza inflamatoria y congestiva. Esto es importantísimo. A ver, número 7. Fiebre o calentura y microbio no es el enemigo que hay que combatir en todo enfermo. Salvo si alguien se muere por un accidente,
ahí no cuenta, pero todo lo demás solo se muere de fiebre. Fiebre o calentura es un fenómeno de naturaleza inflamatoria y congestiva. Vuelvo a leer eso otra vez. Fiebre y calentura es un fenómeno de naturaleza inflamatoria y congestiva. Se origina por reacción nerviosa y circulatoria cuando los nervios son irritados o sometidos a trabajo mayor que el normal. Existe fiebre cuando la temperatura sube de 37 grados. Esta alza de temperatura es efecto de la reacción nerviosa y circulatoria en los tejidos afectados. A ver. Existe fiebre cuando nos pasamos de 37 grados, ¿sale? ¿Por qué pasa esto? Pues es que es el efecto de la reacción nerviosa y circulatoria en los tejidos afectados. Eso es el efecto. Hay 3 clases de fiebre. Seguimos en el número 8. La interna, que suele constatarse por el pulso y se revela siempre en el iris de los ojos del enfermo. La externa, que denuncia el termómetro aplicado en las axilas. Y por fin, la local, correspondiente a la zona dolorida o afectada. Entonces está la interna, la externa y la local. Número 9. La fiebre que sale a la superficie del cuerpo es curativa, porque favorece la eliminación de impurezas por la piel. Basta controlarla con adecuadas aplicaciones frías de agua o lodo. La fiebre local debe combatirse porque localmente altera los procesos de nutrición y eliminación de los tejidos afectados. Por fin, la fiebre interna debilita y aniquila a sus víctimas por desnutrición e intoxicación, alterando los procesos de nutrición y eliminación. O sea, mira, todo eso causa la fiebre, que simultáneamente se realizan por aparato digestivo, pulmones y piel. En efecto, la fiebre gastrointestinal altera la digestión, proceso fermentativo que para ser sano requiere 37 grados de calor. A medida que el calor sube en el aparato digestivo, progresivamente se altera la digestión que degenera en putrefacción, fuente de tóxicos que, en lugar de nutrir, envenenan la sangre, afectando toda la economía del cuerpo. También la fiebre interna altera las funciones de nutrición y eliminación que deben realizar los pulmones. Cuando la actividad del corazón es estimulada por el calor y a medida que sube en el interior del vientre, se acelera el ritmo cardíaco, lanzando con mayor frecuencia la ola sanguínea a los pulmones, congestionando sus tejidos y reduciendo su capacidad respiratoria. Por último, la fiebre interna congestiona las entrañas y produce deficiente circulación sanguínea en la superficie y extremidades del cuerpo. Esta deficiente circulación sanguínea en la piel debilita sus importantes funciones de tercer riñón y tercer pulmón. Queda explicado cómo la fiebre gastrointestinal altera la salud y llega a poner fin a la vida del hombre por desnutrición e intoxicación progresiva. Número 10. Según lo dicho, toda dolencia es de carácter general y no local. Y repetimos, su naturaleza es funcional y no microbiana. De aquí mi concepto que se dirige a normalizar funciones de nutrición y eliminación en todo enfermo sin sofocar síntomas. No cure, normalice, colocando el cuerpo en equilibrio térmico. No existen enfermedades, número 11, de naturaleza diversa entre sí. Solo hay distintas manifestaciones de desarreglo funcional del organismo. Escucha eso. No existen enfermedades de naturaleza diversa entre sí. Solo hay distintas manifestaciones del desarreglo funcional del organismo, o sea, de la falta de salud. Existen enfermos diversos según sea su constitución orgánica, el estado de pureza de su sangre y el grado de cronicidad de su anormalidad funcional. El cuerpo es un solo órgano y la vida una función. El cuerpo es un solo órgano. El cuerpo es un solo órgano y la vida es una función. La número 12. La normalidad funcional del cuerpo, vale decir la salud, me encanta, solo puede existir con equilibrio de sus temperaturas interna y externa. El hombre es el único ser de la creación que desequilibra las temperaturas de su cuerpo, como se ha dicho. En efecto, el ser humano desde que nace debilita su piel con abrigos exagerados y congestiona sus entrañas con el gran esfuerzo que debe realizar el aparato digestivo para elaborar alimentos inadecuados. Esto lo revela el examen del iris de los ojos de todo enfermo en grado variable. Número 13. Los microbios son agentes de vida y salud, jamás agentes de enfermedad o de muerte. Ellos contribuyen a la armonía y orden del universo, actuando dentro del orden universal. Es absurdo culpar al microbio del desarreglo funcional del organismo, característico de toda dolencia en grado mayor o menor. Me gusta que veamos las cosas diferentes. Me gusta que aquí hay que cambiar el punto de vista para obtener resultados distintos. Número 14. El arte de curar, vale decir de restablecer la salud, debe dirigirse en todo caso a refrescar el interior del vientre del enfermo y a afiebrar su piel para así equilibrar las temperaturas de su cuerpo.
Número 15. El agente que realiza la curación, o sea, la vuelta a la normalidad funcional del organismo, es la propia fuerza vital que posee el enfermo. Número 16. El sistema nervioso es el motor de la vida. La fuerza vital es energía nerviosa y ella depende de la salud de los nervios. Estos son nutridos por la sangre. Esto es importantísimo. El sistema nervioso es el motor de la vida. La fuerza vital es energía nerviosa y ella depende de la salud de los nervios, que son nutridos por la sangre. De aquí que sangre pura mantiene nervios sanos. La impureza del fluido vital debilita la potencia nerviosa. Ahora, como la sangre es producto de la digestión, y esta solo puede ser sanada elaborándose a 37 grados de temperatura, la fiebre gastrointestinal debilita y aniquila la energía nerviosa, vale decir, la vitalidad del organismo. Número 17. Como la sangre se impurifica respirando aire malsano, elaborando putrefacciones intestinales y por deficiente eliminación de su piel, riñones, intestinos, en estos desarreglos funcionales del organismo tenemos la causa del debilitamiento de la energía nerviosa. La energía nerviosa. También fármacos, inyecciones, sueros, vacunas, radioelectricidad e intervenciones quirúrgicas, en definitiva, deprimen la actividad nerviosa y por lo tanto la fuerza vital del individuo, acortando su vida por intoxicación, degeneración o mutilación del organismo. Número 18. La naturaleza es la que cura, dijo Hipócrates. Según mi doctrina, para que eso sea posible es necesario colocar el cuerpo en equilibrio térmico. De aquí que la naturaleza cura, es decir, normaliza las funciones orgánicas siempre que el cuerpo se coloque en equilibrio de sus temperaturas interna y externa. O sea, ya estoy entendiendo más y más. Equilibren la temperatura del cuerpo y la naturaleza cura. Número 19. En la doctrina térmica no se diagnostican enfermedades, no se dan remedios y tampoco se cura. Desentendiéndose de la patología y terapéutica, esta se dirige a normalizar las funciones digestiva y eliminar. O sea, no curamos, solo volvemos a poner todo como tiene que estar por naturaleza. Me encanta. Desentendiéndose de la patología y terapéutica, esta se dirige a normalizar las funciones digestiva y eliminadora del enfermo, afiebrando su piel y refrescando sus entrañas para obtener el equilibrio térmico del cuerpo, siempre alterado en toda dolencia. El cuerpo se trata como un solo órgano, entidad indivisible. Número 20. Finalmente, mi doctrina térmica saca el problema de la salud del hombre del trillado campo de la patología y de la terapéutica y lo coloca en el terreno de las temperaturas, de acuerdo con las revelaciones del iris de sus ojos, interpretadas según las enseñanzas en mi obra El iris de tus ojos revela tu salud. Fascinante, fascinante. Aquí seguimos en la introducción. Y hay todo, pues aquí en el libro hay todo como un mapa conceptual de lo que es la doctrina térmica, todo lo que leímos. Los principios en los que se fundamenta esta doctrina, pues que el cuerpo es un solo órgano y que tiene una sola función, que es la vida. ¿En qué se fundamenta esto que vamos a aprender? Que no hay enfermedades, que solo hay enfermos. La naturaleza es la que cura, normalizando todo. Habla de, se comprueba por el pulso, se comprueba por el iris de los ojos, lo puedes comprobar por las evacuaciones intestinales y por los casos reales de curación integral. Y las conclusiones es que el funcionamiento orgánico se altera por accidente o por desequilibrio térmico, por una causa externa o interna. Debe normalizarse en vez de curar, porque lo que se ha perdido es la normalidad. No hay enfermos sin calentura o fiebre gastrointestinal. Fascinante. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias, espero te esté gustando la medicina natural al alcance de todos, estamos aprendiendo bastante y te agradezco mucho por ser parte de los miembros exclusivos de este canal. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias.